Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto de presentación de este libro, Saunas fotohistóricas en Iberia. Anticipadamente les agradezco su presencia y respecto a este libro quería decirles que es una colección de una serie muy mimada por el Instituto, que es la serie arqueológica, que tiene ya unos cuantos números en la calle. De hecho, esta colección ha empezado en el año 2001 con las excavaciones arqueológicas de Santa María de Lugo de Llanera. En el 2007 se publicó otro número, Astures y Romanos, nuevas perspectivas. En el 2013, de Neandertales a Albiones, 4 lugares esenciales en la prehistoria de Asturias. En el 2014, expresión simbólica y territorial, los cursos fluviales y el arte paleolítico en Asturias. En el 2016, de cuevas y castros, 4 líneas actuales de trabajo sobre fases paleolíticas, protohistóricas y antiguas en Asturias. 2018, arqueología de época histórica en Asturias. 2022, las explotaciones de cobre en la Sierra del Aramo, y ahora, en el 2024, las saunas prehistóricas en Iberia. Como les decía, es una colección que tenemos mucho interés en ella. De hecho, tiene un formato muy peculiar, tiene una edición muy buena, una gran cantidad de material gráfico y, fundamentalmente, una selección de autores de mucho prestigio, a 2 de los cuales me acompañan hoy en esta mesa, Miguel Ángel de Blas y Ángel Villa, a quien cedo en estos momentos la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia hoy en la presentación de este libro, que suma un número a una colección ya considerable de tema arqueológico, iniciada en su formato actual bajo la coordinación del llorado profesor Juan Antonio Fernández Tresguerres, y que se consolidó a lo largo de las últimas décadas bajo la dirección del profesor Miguel Ángel de Blas Cortina. Son ya un número bastante relevante de volúmenes que prácticamente han tocado todos los ámbitos de la investigación arqueológica en la región y con puntos de vista, además, de lo más diverso. El que hoy presentamos aquí, cuenta con la coedición, la responsabilidad de poner a todo el mundo de acuerdo, supervisar las pruebas, hacer ese trabajo que cuanto a más personas reúne, más complicado se vuelve. Cuenta con la codirección de Marco García Quintela, que intervendrá a continuación, y de quien les habla. Marco García Quintela, que en realidad estaba previsto que interviniese en tercer lugar, pero como finalmente no pudo asistir personalmente, se va a conectar a través de la red, y como no nos fiamos nada, no solo de las redes, sino de nuestras habilidades tecnológicas, lo que vamos a hacer es darle a él entrada previa para que, si tiene que pasar algo, que pase después de que finalice su intervención. Marco García Quintela es un destacadísimo historiador de la antigüedad, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela, decano de la misma facultad, y que desarrolla su trabajo sobre aspectos de lo más diverso del mundo antiguo, profundo conocedor de las fuentes antiguas, y que además trabaja con particular destreza todo aquello que tiene que ver con los aspectos culturales del mundo céltico. Él es el corresponsable de que esta obra haya podido salir adelante en momentos que fueron bastante complicados, por lo cual además quiero manifestar nuestro profundo agradecimiento a su generosa colaboración. Y sin más, les dejo en compañía de don Marco García Quintela. Adelante, Marco. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos y a todas. Lamento profundamente no poder estar ahí con ustedes compartiendo esta sesión, porque además, evidentemente,
muy agradable estar en Oviedo y bueno, pues pasear un poco por ahí, atender un poco el tema ese de la gastronomía y la compañía de los amigos que tengo ahí. Quisiera destacar, como en todo, de una manera muy particular, cómo se trata mi aproximación a lo que fue el trabajo de las aulas y que ahora culmina, como ha sido siempre, un trabajo colaborativo. Voy a citar una serie de nombres: César González García, con quien hice en su momento el trabajo de arqueoastronomía; Manuel Santos Esteves, con el que hice algunas publicaciones; Yolanda Suárez Veiga. También ha sido fundamental, quiero citarlo porque en el conocimiento y la visita de las aulas de Portugal de João Fonte, que fue el que hizo todo el trabajo de mediación con los arqueólogos de Portugal. Quiero recordar el trabajo con Felisbeno Oliveira Leite de Vilanova de Famalicão, que movilizó a una docena de trabajadores de las dependencias administrativas del Concello para poder visitar y ver las aulas y la reproducción que tenían almacenada para su reconstrucción eventual. No sé si lo han hecho. Bueno, todo el trabajo que hizo Felisbena para ayudarnos a ver las aulas, en este caso de Alto das Eiras; Gonzalo Cruz, que nos recibió en Briteiros; Tarcisio Maciel en Roques; Claudio Brochal en Monte de Asaya; Antonio Lima en Tongóbriga; Mariana Pereira en Poco de Galloso; Álvaro Brito en Monte Pedrao; Manuel Miranda y Óscar López, que vieron de las primeras visitas que hicimos a Monte Castañoso, y después ya cuando estaban interviniendo Luis López y Yolanda Álvarez en la intervención arqueológica que hicieron allí. Con Manuel Pérez visité Ulaca y, por supuesto, el último, pero no el menos importante, desde luego, Ángel Villa, que lo conocí cuando habíamos hecho una quedada, como se dice ahora, en el Centro de Interpretación de Coaña, el 2 de mayo de 2012. Yo no recuerdo las fechas, pero como ahora las fotos tienen en sus metadatos cuando se toman, pues entonces ayer lo estuve comprobando. Fue con Ángel Villa, cuando nos conocimos, que nos llevó a visitar las aulas que había excavado o reexcavado en Asturias, en la cuenca del río, ahora que no me sale, el río Navia, ¿no? En la cuenca del Navia. Sí. Y entonces, bueno, pues desde entonces, pues que nos conocimos así, como no se conocen las personas, y yo creo que quedó una amistad, ¿no? Desde entonces no nos hemos peleado, por lo menos, que ya es bastante, y tenía mucho aprecio por su obra cuando no lo conocía, y después de tener aprecio por su obra, tengo aprecio por la persona que lleva que culmina ahora con esta publicación colectiva. Yo no soy arqueólogo, tengo que decir, entonces en mi aproximación a las aulas siempre he dependido de los arqueólogos, y por eso cito a todos estos que comento y que me han permitido entender o aproximarme a esto de muchas formas diversas. Y también aquí insisto en el trabajo colaborativo, que es el que, insisto, también está en este libro donde han participado tantas personas escribiendo. Las aulas tienen una importancia excepcional. Estaba pensando cómo presentarlas. Fíjense, por ejemplo, en cualquier manual sobre arte o arqueología de la Edad del Hierro, por ejemplo, se habla de las ítulas orientalizantes del Valle del Po, bueno, que están muy bien, etc. Pero nuestras aulas no desmerecen para nada en cuanto a calidad artística, importancia, etc. Y sin embargo, nuestras aulas pues, no están recogidas en los grandes manuales de historia del arte, de arqueología del mundo de la Edad del Hierro. Cuando visitamos, por ejemplo, y por razones también profesionales y otros trabajos, yacimientos de la Edad del Hierro franceses, los grandes óptica, lo que tenemos en piedra son ya construcciones de época romana. Lo que hay anterior son agujeros
zanjas que los arqueólogos nos dicen que estaban hechos de madera, o zanjas de excavaciones, etcétera, es decir, absolutamente nada, y al lado de eso, pues nuestras aulas son unos monumentos absolutamente excepcionales en esa edad del hierro del occidente europeo, y conviene decirlo y reiterarlo. Cuando se busca, y hay algo de eso en el libro, siempre modelos, interpretaciones, antecedentes, etcétera, por mucho que busquemos, por ejemplo, en los trabajos de Martín Almagro ha insistido en ello, digamos que hay ideas o paralelos que nos ayudan a pensar, pero realmente paralelos en cuanto a saunas, etcétera, que se utilizaban en esta época, pocos tenemos que ir a situaciones etnográficas, etcétera. Por eso aquí se da una característica del libro que quiero subrayar, y es, y también lo decimos desde el prólogo, la compatibilidad entre el trabajo arqueográfico más estricto, más riguroso, que busca, y es, por ejemplo, el motivo de la aproximación inicial al trabajo de Ángel, los datos carbono 14, las estratigrafías bien hechas, las reconstrucciones de los edificios con rigor arqueológico, etcétera, y la especulación, porque la especulación ha atravesado la historia de la historiografía de las aulas desde el inicio. La cantidad por ejemplo, de aproximaciones diferentes hasta llegar al convencimiento ya en la actualidad como transmitido de aulas, bueno, pues desde que eran hornos crematorios funerarios, hasta que eran panaderías, hasta que eran, bueno, de todo está lleno las aproximaciones, insisto, hasta este consenso actual, y aún así, digamos que podría haber dos aproximaciones, una, por decirlo de alguna manera metafórica, por abajo, en el sentido de que, bueno, pues era gente que tiene que se la calculaba, o una aproximación que va en el sentido de que refleja un simbolismo, una capacidad de ideación, una complejidad intelectual, pues hay también variantes ahí. Entonces, yo creo que los que contribuimos a este volumen, lo que nos caracteriza dentro de la diversidad de las aproximaciones es que creemos que es compatible esa digamos, narración más especulativa, más reflexiva sobre qué pensamiento podía estar detrás de esas construcciones, con la aproximación más arqueográfica, más rigurosa, etc. Y pensaba hacerlo antes, pero me he olvidado, voy a compartir un momento y que refleja este carácter colaborativo del trabajo. Voy a compartir la pantalla y enseñar esta foto, porque cuando la foto la sacó Ángel, que es el que está detrás de la cámara, cuando visitamos las aulas y la sauna de Grandas de Salima, y por eso ahora no me sale el nombre, de Chao San Martín, para mí fue muy importante la visita. Ángel nos presentó a Pepe Ferreiro, que está ahí dominando en el centro de la fotografía, y para mí fue muy importante la cena que nos organizó Ángel con Pepe Ferreiro, y al día siguiente la visita al Museo Etnográfico de Grandas de Salime, porque de alguna manera me hizo sentir, me hizo rememorar objetos que formaban parte de mi infancia y sentir que era un objeto de museo yo mismo. Pues esa parte un poco sentimental, conocer a Pepe Ferreiro y esta parte de la Asturias profunda que entronca con mi infancia, es un pequeño regalo que le tengo que agradecer siempre a Ángel. Y ya termino. Gracias. Bien, buenas tardes. Espero que no me falle demasiado la voz, porque soy una de tantas víctimas de esa gripe tan generalizada que parece que estamos sufriendo. Y, como diría Pepe Ferreiro, ya que acaba de salir ahí, que haya salud, una despedida habitual de él, que fame non ha de faltar, que era la parte segunda, me parece, la que habitualmente no escribía o no circulaba. Bueno,
Bien, estamos aquí, lógicamente, para presentar un libro sobre saunas. Creo que es un libro valioso, no voy a extenderme sobre él, Ángel explicará con detalle su contenido, sino hacer una serie de consideraciones, algunas cosas que se me ocurren. Y la primera de ellas es la palabra sauna, que nosotros en este momento utilizamos con absoluta normalidad, pero en realidad es una palabra exótica, ajena totalmente a nuestra tradición cultural, a nuestro vocabulario, incluso a nuestra familia lingüística. Esta palabra no tiene nada que ver con el mundo, ya no latino, sino indoeuropeo. Es una palabra sami, por tanto es una palabra samoyeda, es una palabra que utilizan los nativos, los primitivos todavía actuales del norte de Europa, del norte de Escandinavia, del norte de Rusia. Y esta gente, en un ambiente realmente duro, generalmente, pues resuelven parte de sus incomodidades físicas y seguramente espirituales, o con toda seguridad espirituales, recurriendo a los baños de vapor y a la sudoración abierta y extremada, ¿no? Así que en realidad la palabra sami lo que alude es a ese hecho de la estancia en la que mediante el vapor se transpira, se suda y se oxigena y se limpian los poros de la piel. Nosotros entonces en castellano podemos haberlo traducido como sudadero, más que como sauna, puesto el acto que hacemos en un lugar específico que llamamos sauna es justamente sudar. O utilizando como referencia uno de los casos extraños en los que el fenómeno de las saunas tuvo aplicación histórica, es decir, en siglos relativamente recientes, XVI, XVII y XVIII, el caso de Irlanda, donde este tipo de estructuras, esta clase de sudaderos son bastante abundantes. Hoy día son objeto de la investigación y de la catalogación etnoarqueológica, pero ahí se conocen el nombre de sweat houses, es decir, casas para sudar, casas de sudoración, ¿no? O si quieren, lo de otra forma, lugares diaporéticos, que es una palabra técnica magnífica, que si tenemos suerte a lo mejor hasta la retenemos. Me refiero utilizando un plural majestático. Yo mismo, pues seguramente que mañana ya no recuerdo que lo diaporético es lo que tiene que ver con el sudor. Bien, lo cierto es que estas saunas parece ser que empiezan a existir ya en los primeros compases del Holoceno, hablando en términos bioclimáticos o climáticos, o si se quiere en términos culturales, con la fase, digamos, terminal, en sentido muy amplio, de las sociedades de cazadores y recolectores. En ese contexto aparecen, por ejemplo, las famosas saunas de pozo, o las acreditadas arqueológicamente saunas de pozo, que, como su nombre sugiere, son hoyos en cuyo fondo se establece todo el mecanismo de caldeamiento, elevación térmica de rocas o de cantos rodados, para que, arrojando el agua, se produzca esa evaporación, ese vapor, a una temperatura muy grata, o en ocasiones incluso hasta relativamente excesiva, y es algo que realmente tiene miles de años de antigüedad. Pero la pregunta es, ¿y nosotros qué? Pues nosotros realmente estuvimos desconociendo lo que eran las saunas muchísimo tiempo, hasta hace casi medio siglo. En los años 70 resulta que, de las modas que aterrizan en sociedades evolucionadas, y nosotros teníamos la aspiración de contarnos en ese primer mundo, por entonces las saunas llegan a nuestras ciudades españolas. En la década de los 70 no había ciudad española que se preciara que no tuviera su sauna o sus saunas, con gran éxito en aquel momento. A veces éxitos muy temporales porque somos muy caprichosos, ¿no? Y las cosas a veces no duran demasiado. Recuerdo, sin ir más lejos, que aquí en Oviedo hubo una época en que había saunas, había pista de patinaje sobre hielo y había bodegas americanas. En aquel momento parecíamos más internacionales que nunca. Ahora tenemos una cantidad infinita de chiles, tenemos muy pocas cafeterías, sidrerías las que queramos. Se ve que las cosas no vienen para quedarse, las cosas van y vienen. Es una cosa sorprendente. Bien. Así que eso es totalmente congruente con un hecho, es lo que estoy diciendo. El hecho de que hasta mediados de los 70 no supiéramos nada de saunas, y veremos que no éramos nosotros exclusivamente. Si tomamos como referencia el diccionario de la Real Academia de la Lengua, solamente aparece la palabra sauna en la edición 20ª, la edición de 1984. Y se refiere eso sencillamente a aquel lugar en el que se produce la sudoración, bien. Decimos, va, bien, nosotros siempre estuvimos un poco atrasados, vamos a ver qué pasa en otros sitios, y entonces la edición de 1981 del diccionario enciclopédico Larousse, por tanto un producto quinta esencial de la cultura francesa, dice una cosa curiosísima.
Dice en esa edición, dice, la sauna ha tenido en los últimos años una considerable difusión fuera de su ambiente originario. Aquí aluden al ambiente originario a la Europa boreal, evidentemente. Es decir, incluso en Francia la sauna era un fenómeno impuesto en época relativamente reciente. Y nosotros, por tanto, no parece que nos hayamos apuntado al fenómeno demasiado tarde. O sea, que ahí fuimos rapidinos. Bien. Lo que hay que pensar entonces es si no sudábamos, a qué nos dedicábamos nosotros, ¿no? Y otros europeos. O también podemos hacer una pregunta, ¿no sudábamos o sudamos alguna vez y dejamos de hacer? Bien, la respuesta es la segunda. Sí sudamos también, como las gentes de otras partes de Europa y del viejo mundo. Lo que pasa es que dejamos en un momento de sudar. ¿Por qué razón? Pues sencillamente porque a partir de la fase de decadencia y la fase terminal del mundo romano se produce un fenómeno tremendo, progresivo, no es instantáneo, y además hay fenómenos de resistencia que se prolongan, por ejemplo, el caso del norte de África, la zona romanizada del Asia Occidental, etc. El hecho es que en ese mundo la higiene pública y privada va perdiendo peso, va siendo cada vez menor. Poco a poco se abandona eso que llamamos la limpieza corporal. Y significa una renuncia a una conquista de la antigüedad. Con independencia del mundo primitivo de las saunas, todos sabemos que está el mundo magnífico termal de época romana, donde también se sudaba en abundancia. Y entonces la pregunta es, ¿pero solamente se trata de sudar? Partiendo de la premisa de que sudar significa mejorar. El carácter taumatúrgico que tiene el sudor, en este caso, sudar como mecanismo de mejora de nuestra salud, incluso de curación de enfermedades. Hace un momento me refería a las suite houses irlandesas, y ahí lo que se hacía era someterse a todo esto con la intención de curarse de todo, desde la gota hasta el lumbago, y también incluso para reparar determinados trastornos de orden espiritual, vamos a decirlo así, es decir, controlar los mecanismos mentales, etc. Por tanto, salud del cuerpo y salud del alma. Y esto es interesante, y sumamente interesante, por lo que iremos diciendo muy rápidamente. Bien, así que ese universo termal romano, magnífico y tan generalizado, aquí estamos todavía, o tenemos todavía restos de termas romanas con zonas para sudar, sin más lejos, al lado de la iglesia parroquial de Balduno, en Puelles, concejo de Villaviciosa, o, todos lo conocemos, al lado de la iglesia de San Pedro, en la bahía de San Lorenzo, en Gijón. Bien, ese universo termal resistió, fue soportando el tiempo, pero cuando estamos a partir del siglo VI, después de Cristo, lógicamente, el fenómeno ya está prácticamente, si no perdido, sí muy diluido, y poco a poco entramos ya en una época pues relativamente, digamos, si no oscura, si al menos poco higiénica, ¿no? San Isidoro de Sevilla decía, por ejemplo, y eso tiene mucho que ver con lo que va a suceder, que el cuerpo humano está destinado a la corrupción. Por tanto, lo importante, dado que el cuerpo se va a perder, se va a pudrir, lo importante es salvar el alma. O, en otras palabras, todo lo que hay que cuidar es la salud espiritual. Y la salud corporal, pues bueno, iremos llevándola como podamos. En esa forma de llevarla, la higiene es el primer, digamos, perdedor de la batalla, ¿no? En este caso, de una guerra muy seria. Porque los baños estaban interpretados por estos padres de la Iglesia, estos personajes importantes de la Iglesia, como una especie de exhibición o de atención a la vanidad de la carne, nuevamente el cuerpo, como motivo del pecado, la visión tradicional del pensamiento moral cristiano, ¿no? La atención al cuerpo distrae la atención al alma, distrae la protección del alma, que es lo que hay que rescatar para la vida del post-mortem y para la vida infinita, ¿no? Así que podemos entender que cuando llegamos al siglo IX, Benito Aniano, que es uno de los Benitos ilustres, aunque este no es italiano, este es de Languedoc, es del sudeste de Francia, sin embargo, conocido por ser uno de los grandes reformadores de la disciplina monástica altomedieval, pasaba años, parece ser el buen hombre, o el buen monje, el buen santo al final, sin bañarse. Bueno, esto aparentemente, digamos que tiene algo que ver con él, pero seguramente tiene también que ver con los que convivían con él. Bueno, estarían todos de forma muy parecida. Porque algún cronista de la época, siglo IX, decía que este pobre Benito Aniano, el languedociense, apestaba. Y
invadidas sus extremidades por los piojos, bueno, y el cuerpo en general. Pero era precisamente en las extremidades donde los piojos iban un poco devorando, dice literalmente, sus miembros. Bueno, debe ser una cosa extraordinaria, ¿no? Como para invitarlo a merendar. Y en el siglo XVIII, para confirmar la opinión de que a veces el cuidar el alma excesivamente significa abandonar también de una forma extremada al cuerpo, ya en plena racionalidad, en pleno cartesianismo, en plena ilustración, un médico italiano, Bernardino Ramazzini, decía que, o concluía después de sus excertos, que cristianismo y suciedad del cuerpo eran sustancialmente lo mismo. Desde luego, es una posición francamente radical, pero en cualquier caso muy ilustrativa. Y todos sabemos, por ejemplo, cómo podía apestar Luis XIV, ¿no? Y la importancia que tiene el desarrollo de los perfumes en las cortes europeas, sobre todo en el siglo XVIII, que fue un siglo bastante fresco, y en el que la gente desarrollaba un amor a toda clase de estratigrafías de vestido. Si eso se sumaba a la escasa lustración corporal, pues aquello debe ser magnífico. Bien, así que nosotros fuimos parte durante mucho tiempo, los antepasados en estos siglos, desde la Alta Edad Media hasta épocas relativamente recientes, fuimos víctima en parte del abandono de la limpieza del cuerpo, pero no siempre fue así, como el libro que se presenta viene a confirmar. Remitiéndonos al mundo romano, que aludimos hace un momento, el culto al cuerpo formaba parte de un código de comportamiento riguroso, de un comportamiento cívico. Se entendía que los baños, el ejercicio en las termas, formaban parte de la higiene colectiva, de la higiene física y de la higiene mental. El famoso aforismo, mens sana, todas estas cosas que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Porque, además, hay un factor importante. Todo lo que tiene que ver con la higiene lo tiene que ver con el agua. Y el agua es precisamente una sustancia dotada de extraordinarias virtudes naturales. El agua, por tanto, finalmente, como fuente de vida, como vida en sí misma, es objeto de una sacralización a escala planetaria. No hay cultura en la que las fuentes, los manantiales y todos los fenómenos que tienen que ver con el agua no sean objeto de veneración, de adoración, de sacralización. Y ahí están tantos rizos iniciáticos que, traducidos a nuestro propio universo cultural, es el que hace, por ejemplo, que el bautismo sea precisamente una operación litúrgica en la que el agua tiene un protagonismo purificador esencial, ¿no? Las aspersiones lustrales, incluso el acto simbólico del sacerdote que nos moja, por decirlo así, ¿no? con el esopo, hace llegar hasta nosotros esa pureza del agua sacralizada, ¿no? El agua bendita, sin ir más lejos, es una materia sacramental utilizada en tantas partes de la liturgia cristiana, particularmente católica, y que, por ejemplo, entre sus virtudes terapéuticas hay muchísimos factores positivos que en su época, creyendo que funcionaban, se aplicaban. Incluso el carácter, digamos, profiláctico. Cuando mojamos los dedos, o se mojan los dedos en las pilas de agua bendita dentro de una iglesia, ese es un gesto profiláctico. El agua bendita purifica los dedos, con los que después se pueden hacer operaciones sacrales, tales como el pesquinarse, hacer el signo de la cruz, etc. Bien, y nosotros, y deberéis terminando ya, nosotros siempre impuros, siempre sucios, siempre con una higiene estrictamente simbólica, con las aguas bautismales y todo esto, pues la respuesta es que no. Y ahí llega la arqueología y pone las cosas en su sitio. Sudábamos, claro está, en época romana, bueno, no todos, evidentemente, claro está. Y después empezamos a sudar, o previamente habíamos sudado ya, en el caso asturiano, por ejemplo, en los castros de Pendia, o de Coaña, o del Chao San Martín. Porque en esos lugares, la arqueología, y a ello ayudía Marcos Quintela en la exposición previamente la arqueología había sabido identificar en el conjunto de los poblados castreños algunos espacios, algunas edificaciones que casaban muy poco con lo que entendemos un espacio de habitación ordinario. Estancias que no eran para comer, para dormir, para cenar, para desarrollar actividades artesanales, sino cosas especiales.
Esas cosas especiales trascienden de la vida cotidiana y ordinaria, de la vida económica, de la mera supervivencia, e invaden un ámbito superior, que es el ámbito moral, el ámbito espiritual, el ámbito psicológico, en definitiva, quizá el ámbito religioso. Y durante un tiempo esos espacios se asociaron incluso con el mundo funerario, buscando precisamente un hueco o una explicación. En el caso de Coaña, de Pendia, se hablaba de las cámaras funerarias de los castros de la cuenca del Nare. Todo esto, evidentemente, puesto en relación con otros fenómenos similares y también bien documentados arqueológicamente en la mitad norte del territorio portugués y, desde luego, en nuestra vecina Galicia. Así pues, en el momento en que se entiende que este tipo de espacios no tenía nada que ver con el culto a los muertos, por lo menos en un primer momento, no se incineraban ya los muertos, empiezan a buscarse otras explicaciones. Y es cuando surge progresivamente la hipótesis de la existencia en esos espacios de ambientes térmicamente elevados, cantos rubefactados, es decir, alterados por el calor, en definitiva, espacios cerrados para sudar y aguas cercanas para desarrollar este rito de higiene, etc. Así que, con todo eso, la sauna o la casa de sudar o el sudadero se convierte en un espacio en el que se integran el mundo material y el mundo espiritual. Es una frontera entre lo cotidiano y un mundo superior, un mundo mucho más elevado. Quizá entonces sea un lugar donde el mecanismo que actúa, o lo que se pretende, sea un acto de purificación. Realmente, el hecho de sudar y el bienestar que produce se puede trasladar también al ámbito intelectual y espiritual. Sudar es expulsar, nosotros diríamos que las toxinas, las sustancias nocivas, ¿no?, para dejar un cuerpo liberado de todas esas rémoras. Eso también podemos verlo en terreno espiritual. La sauna actúa, en términos absolutamente conceptuales e intelectuales, como un proceso de eliminación de ciertas toxinas de orden moral, de orden intelectual, etc. Así que estamos en una situación que la sauna se convierte en una puerta de lo ordinario hacia lo extraordinario, con el conducto que lleva de lo ordinario a lo extraordinario, de lo material a lo mental, de lo pragmático a lo mágico, puesto que, lógicamente, las virtudes morales que desprenden de la sauna están muy próximas a las experiencias de carácter mágico y trascendentes, ¿no? Y, en definitiva, de lo profano, si queremos, a lo sagrado. Es lo que da valor y singularidad a estas saunas. Bueno, y yo creo que con esto ya está bien, ¿no? Porque, al fin y al cabo, yo no soy saunólogo, pero sí que creo que ahora es Ángel Villa el que va a contar exactamente el contenido del libro. Solamente quiero decir una cosa al final, y es que, en efecto, nosotros, antes de que abandonáramos el culto al cuerpo, de vez en cuando le dábamos un repaso en esas casinas de nuestros castros, y seguramente que la arqueología del futuro hará que ese tipo de lugares crezca de forma notable. Quizá, y acabo ya, quizá un castro como el de Pendia, que es un castro sumamente singular, que tiene 2 de esos recintos especiales, y por otra parte es un castro mínimo, quizá a lo mejor es que ahí justamente la función de purificación haya alcanzado una importancia extraordinaria. ¿Quiénes se purifican? De eso que hablen los expertos. Guerreros que van a ir al combate, líderes que tienen que someterse, digamos, a una presentación ante la sociedad que los apoya en condiciones brillantes, como un gran caballero del medioevo. Vaya usted a saber, pero por ahí irá la cosa seguramente. Buenas tardes. Me toca a mí explicarles por qué tienen que comprar el libro, porque es un libro maravilloso y los contenidos los van a tener entretenidísimos durante un rato largo, ¿no? Esta es una obra difícil de montaje porque aúna el esfuerzo y el trabajo de mucha gente. Son muchos los autores que colaboran en esta obra directamente con la literatura, pero también, y es muy importante resaltarlo cuando se presentan este tipo de trabajos, una obra colectiva que atañe a aquellos que ayudan a construir el conocimiento. Lo que hoy sabemos de las saunas
Lo sabemos no solamente porque hayamos estudiado estos edificios, sino porque los conocemos en un contexto que fue cambiante, largo en el tiempo, y cuyo avance en la interpretación se debe precisamente al trabajo de equipos muy amplios. Muchas de las personas que colaboraron durante más de 25 años y siguen haciéndolo en la investigación de estos yacimientos están hoy aquí presentes, y es esencial tenerlo en cuenta. No estamos estudiando un fenómeno, no estamos estudiando una sola moneda, no estamos estudiando el objeto, estamos estudiando aquella sociedad en la que esos objetos tuvieron sentido, intentar aproximarnos a cuál fue la intención, lo que estaba detrás de la voluntad de aquellos que lo construyeron, lo usaron y lo fueron modificando a lo largo del tiempo. Eso se debe, como les digo, a mucha gente, a los que trabajan en el campo, pero también, y es importante decirlo, cuando toca ejercer la crítica, se debe hacer, pero también cuando corresponde el reconocimiento. Todos estos trabajos que hoy presentamos aquí, porque tengan en cuenta que tras la puesta en marcha, la renovación del discurso de este aspecto tan singular de los monumentos de la Edad del Hierro, que inició Martín Almagro con su equipo, con Álvarez Sanchís y montó a comienzos de los años 90, está el registro arqueológico, aquello que permitió una verdadera renovación del conocimiento y la interpretación de estos edificios. Y eso hubiera sido imposible sin la continuidad, sin el apoyo institucional. Un apoyo institucional que durante muchos años se materializó en un plan arqueológico para el Valle del Navia, supuso un despegue absoluto, una renovación completa de lo que sabíamos de aquellos yacimientos, de su antigüedad. Fíjense, hace solamente 30 años todavía se estaba discutiendo, se estaba defendiendo el origen romano de estos asentamientos, ¿no? Por razones en su momento más o menos bien argumentadas, pero que hoy, gracias precisamente a ese esfuerzo de trabajo continuado, pudieron ser matizadas, ampliadas y corregidas. Ese trabajo administrativo, ese trabajo político en definitiva, es el que además en estos momentos, en una situación también bastante difícil para todos por cuestiones económicas y demás, desde la Consejería de Cultura y la Dirección General que dirige Pablo León Gasalla, se están retomando ese esfuerzo de continuidad, ese esfuerzo de atención a una parte de nuestra historia esencial. Una parte esencial porque es precisamente en la que los pueblos que ocupan lo que hoy llamamos Asturias entran en la historia, de los que tenemos las primeras noticias y de los que hay las primeras descripciones en los textos clásicos. Por lo tanto, en esta obra participan todos aquellos que escriben, pero y también detrás de todo esto está el esfuerzo colegial de los arqueólogos y también de aquellos agentes que desde el punto de vista administrativo y político permitieron que ese trabajo se desarrollara. Y es justo así reconocerlo. El libro en realidad tiene su origen en un ciclo que se celebró en este instituto, probablemente el ciclo más largo que jamás haya celebrado en este instituto, no porque hayan sido muchas conferencias, sino porque fue interrumpido tras las primeras sesiones por la COVID y el aislamiento del que todos ustedes saben. Fueron conferencias en las que se intentó abordar el asunto de las saunas castreñas en todo su conjunto, desde una perspectiva social, cultural y fundamentalmente también arqueológica. Participaron entonces Marco García Quintela, a quien ya tuvieron oportunidad de escuchar, que desarrolla en su discurso fundamentalmente los vínculos que permiten reconocer, en opinión de los investigadores que conocen este asunto, determinados aspectos vinculados con el mundo celta de la Europa occidental, precedido, como no podía ser de otra forma, de la aportación de Martín Almagro, miembro de la Real Academia de la Historia y anticuario perpetuo de la misma, que fue en realidad quien puso en movimiento un espacio de estudio que permanecía más o menos anquilosado desde los años 50. Una larguísima evolución desde el descubrimiento de los primeros edificios, pero que básicamente él retomó con nuevas lecturas, con algunas sugerencias que desde luego inspiraron el trabajo de los que pudimos venir detrás. Precisamente ese trabajo, esos dos son los dos primeros estudios que se presentan. Pero estos estudios están precedidos por
por un trabajo que hasta ahora no se había hecho de forma sistemática, y es el inventario completo y actualizado de todos los monumentos conocidos en la península ibérica, restringidos hasta hace relativamente poco a la esquina noroeste de la península, ampliado con el castro de Ulaca en el sistema central, pero que más recientemente ha incorporado ejemplos muy notorios que también se incluyen en este libro en el territorio cántabro. Son trabajos, estos dos primeros apartados, los del inventario de los edificios. Esta lámina que tienen aquí, por ejemplo, es la primera vez que se puede proyectar. No existía ese elemento comparativo de uno a uno de todos aquellos edificios presentados, y constituye, yo creo que desde luego, una buena guía para aquellas personas que quieran aproximarse a este fenómeno, conociendo de mano cuál es el espacio de implantación de esos trabajos. Se debe el trabajo, sobre todo en el espacio portugués, a la generosidad del profesor Armando Coello Ferreira da Silva y a Juan Oliveira Machado. Ellos se encargaron de realizar las fichas de los edificios conocidos en Portugal. Todos ellos, al igual que los asturianos que corren por cuenta, de los españoles que corren por cuenta nuestra, cuentan con una descripción objetiva de los restos documentados, de la historia de su investigación y con una localización precisa que permite una localización cómoda para aquellas personas que estén interesadas. Como les decía, esos dos capítulos de inventario, con una ficha pormenorizada de cada uno de esos yacimientos y de los monumentos, van seguidos de los artículos que firman Martín Almagro y Marco García Quintela. Complementan estos primeros estudios los trabajos de Manuel Santos Estevez, que estudia los elementos decorativos, las composiciones y los patrones aplicados en los elementos decorativos de estos edificios. Precisamente a estas decoraciones deben su nombre, o en una de sus acepciones, estos monumentos. Las piedras formosas portuguesas recibieron ese nombre cuando todavía no se conocía realmente cuál era su función arquitectónica, de las decoraciones que algunas de estas piedras presentan sobre su superficie. Este estudio de Manuel Santos Estevez, que al final lo que viene es a concluir que todo el aparato ornamental en términos no demasiado precisos, porque como bien saben, defendemos que todos estos motivos decorativos tienen además un valor simbólico importante de lenguaje y de representación. Lo que viene a concluir es que en realidad forma parte de una tradición que es compartida en todo el occidente europeo. Armando Coello Ferreira da Silva, ponente que fue en estas conferencias, hace un discurso actualizado de los estudios de las saunas, de los monumentos balnearios en Portugal, incluyendo también algunos trabajos que se realizaron con carácter experimental en la recreación de uno de estos edificios que fue reconstruido, recreado en el Museo Nacional de Lisboa y que hoy se muestra en las instalaciones de la Cámara Municipal de Famalicán. Es un estudio muy detenido, relacionándolo con los pueblos prerromanos que ocupaban el norte de la península, el norte del área portuguesa. Sigue el estudio que presenta el caso de las saunas cantábricas, fundamentalmente de las saunas asturianas, que son quizás también las que permitieron la identificación de dos tipos claramente diferenciados de edificios, los que están al sur del río, bueno, que están al norte del Duero, y los que están jalonando la fachada cantábrica. Es el resultado de un trabajo que empezó en 1999 por encargo de la organizadora doña Carmen Fernández Ochoa, un congreso internacional en Gijón, en el que curiosamente se hizo este encargo como manifestación. El congreso tenía que ver con los baños romanos en el occidente del imperio, y se hizo sencillamente como aplicación o para tratar lo que por entonces se venían considerando sencillamente una adaptación rústica, un tanto rudimentaria, de lo que eran los modelos termales romanos aplicados a una forma de construir y de entender el espacio por parte de los pueblos del norte de la península ibérica. Lo curioso es que de aquel trabajo que había empezado con ese planteamiento,
acabó proyectándose ya las primeras conclusiones en las cuales se sugería que el origen de esos edificios, algunos de ellos efectivamente todavía utilizados en época romana, pero cuya historia había comenzado varios siglos antes. Se aportaban en ese momento los únicos datos que teníamos, no existían referencias estratigráficas, no había dataciones de carbono tampoco relacionadas directamente con estos edificios, y para compensar estas deficiencias lo que sí se hacía era presentar una planimetría muy detallada de cada uno de los elementos conocidos y compararlos con los conocidos al sur de Portugal. Lo que resultó de aquel estudio fue la evidencia de dos modelos plenamente reconocibles hoy en la actualidad, con los ejemplos que se siguen sumando, en el cual, mientras que un tipo de edificios se sitúan dentro de los poblados, dentro de las murallas, segregados del espacio doméstico, como paso previo a la entrada a lo que es estrictamente el poblado, frente a los edificios portugueses, situados también dentro del espacio fortificado, pero en una zona deprimida, dependientes de acuíferos y demás, es decir, en definitiva, dos modelos claramente diferenciados. En este caso, el capítulo que corresponde a la definición del modelo cantábrico está dividido en dos partes. La primera es estrictamente arqueográfica, aquellos elementos que permiten a los arqueólogos defender la antigüedad y la historia, la secuencia de ocupación, de uso de estos monumentos. Se aportan planimetrías detalladas, se aportan las fechas carbono 14, se aporta todo aquello aquellos datos sobre los cuales después podemos intentar profundizar en otros aspectos, desde luego muchísimo más etéreos y desde luego objeto de discusión. Pero desde luego el aparato arqueográfico es fruto de excavaciones modernas, es fruto de registros que son muy detallados y sobre todo también de dataciones que se basan en el contexto de esos edificios y también en las fechas carbono 14, unas cuantas, un número relativamente importante de los mismos. La segunda parte es un esfuerzo por intentar comprender qué podían significar y a qué se podían dedicar aquellos elementos tan singulares dentro de la arquitectura castreña. Lo primero es el mostrar cómo, lo podrán ver además en los inventarios y en los trabajos monográficos, un aspecto que parecía que diferenciaba a los edificios del sur de los del norte, la existencia de ese tabique que permitía la entrada a través de un pequeño hueco a la zona de calor, que aquí se daba por perdida o inexistente, fue perfectamente documentada. Había indicios que nos lo hacían pensar que era posible en nuestros castros. En Coaña hay fotografías antiguas en las que aparecen esas losas, todavía instaladas algunas sobre los encajes que las soportaban. En el castro de Chaso Martín, en los rebajes todavía conservados en la roca, y que fueron plenamente constatados con el descubrimiento de algunas de estas piedras, no decoradas tan ricamente como las portuguesas, pero evidentemente cumpliendo la misma función en castros de reciente excavación. En este caso, en castros gallegos. Sumamos a eso los elementos de orden ornamental que podrían vincularlos también con los edificios portugueses y sobre todo una interpretación de cómo podía ser el funcionamiento de estos edificios y quiénes podían utilizarlo y para qué podrían utilizarlo. Desde luego son cosas muy discutibles, son argumentos que desde luego requieren pues, seguramente más profundización y un desarrollo teórico más importante, pero que desde luego suponen un avance frente a lo que conocíamos hace tan solo 20 o 25 años. Junto a ello, y como gran novedad también, las excavaciones en el castro de Punta Sarridal, en Cedeira, en la provincia de Coruña, cuyo investigador estuvo aquí impartiendo la primera de las conferencias del ciclo, y donde se obtuvo la que es por el momento la primera y única fecha carbono 14 asociada a estos monumentos, y que además es perfectamente coherente con los datos que se venían proponiendo para las saunas asturianas, que son las primeras que aportaron la constancia de esos contextos primitivos, de esos contextos de comienzos de la Segunda Edad del Hierro, de mediados del primer milenio antes de Cristo, para la fundación de los primeros monumentos. Al igual que en el caso de Coaña, aquí también se aportan algunas reconstrucciones
bastante logradas y una descripción arqueográfica muy profunda de lo allí realizado. Junto a ello, también en la comunidad gallega, pero ahora en la provincia de Lugo, en el municipio de Fonsagrada, los resultados de la excavación, de la investigación arqueológica y también de la reconstrucción y de la reinterpretación del monumento del Castelón de Castaños. Es un estudio en el cual se hace particular incidencia en la funcionalidad del edificio y sobre todo en sus prestaciones de orden termal y calórico. Cómo se conserva el calor, cómo se transmite de una sala a otra y cuál sería el potencial de ese edificio realmente como productor del calor necesario para la sauna. Está firmado por Miguel Ángel López Marcos, Luis Francisco López González y Yolanda Álvarez González, y a ello se debe no solo la excavación, como les decía, sino también los dibujos, estas magníficas recreaciones, así como la restauración de un edificio que hoy está a la vista de todo el mundo en una situación de estabilización estructural que permite pues, una visita en la que es fácil interpretar la morfología de los edificios. Se incorpora también en este estudio el trabajo realizado por los investigadores cántabros Pedro Ángel Fernández Vega, Lino Mantecón y Rafael Volado sobre un hallazgo sorprendente, pues porque hasta ese momento se consideraba que este modelo de edificios era un patrimonio exclusivo del noroeste peninsular. En este caso aparece en Casco del Montornedo, en tierra de cántabros. El minucioso estudio arqueológico realizado por estos investigadores obtuvo una planta realmente sorprendente, pero al final una funcionalidad, una distribución y una estructura tremendamente similar a la que estaba identificada en el resto de las saunas del norte cantábrico. Muy interesante que además dispone de una enorme batería, una gran batería de dataciones carbono 14 que sitúan inequívocamente el momento de uso de estos edificios durante la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, es decir, en plena edad del hierro para el Cantábrico. Este trabajo, que ya había sido publicado, se incorpora aquí, ahora actualizado con el discurso planteado por sus investigadores, y desde luego lo que plantea es la posibilidad, cada vez más evidente, de que este fenómeno conocido desde tiempos neolíticos en otras partes de Europa, aunque débilmente probado en términos arqueológicos, realmente cuente con muchas otras manifestaciones en distintos pueblos de la Edad del Hierro y no estrictamente restringidos al espacio en el que nosotros ocupamos. Tengan en cuenta que nosotros además contamos con una enorme ventaja respecto a otras ruinas de la Edad del Hierro, y es que en la región noroeste, especialmente en el occidente de la región, las arquitecturas son arquitecturas de piedra, son arquitecturas que perduran, son arquitecturas que aunque se modifiquen dejan una huella clara en el registro que puede ser rastreado por los arqueólogos. Y eso es esencial. Contamos con el déficit de las necrópolis, perdimos toda esa información maravillosa de la que disponen otras regiones, pero contamos precisamente con una arquitectura todavía reconocible sobre el terreno y la topografía. Finalmente, y cierra el estudio, el trabajo sobre uno de los lugares más singulares de los descritos en este trabajo, porque es una cripta bajo una iglesia que nunca llegó a ser finalizada, una iglesia románica, un lugar realmente mágico. Es el Forno da Santa en la Basílica de la Ascensión, Santa Mariña de Augas Santas, y lo que se presenta es por primera vez la secuencia constructiva de ese edificio, con la aplicación de técnicas de datación novedosas, basadas en la luminiscencia estimulada ópticamente, que si bien no pudo aproximarse porque no había elementos, soporte material sobre que aplicar la datación, sí obtiene o nos muestra pues, la evolución de un edificio realmente sorprendente. Es un espacio mágico, un lugar que les recomiendo visitar, porque el edificio está probablemente de forma muy parecida a como lo conocieron quienes decidieron construirlo. En definitiva, lo que hoy les presentamos es un libro que reúne todos aquellos trabajos que, desde la perspectiva de la investigación arqueológica, aportan
los elementos argumentales que nos permiten defender hoy las saunas castreñas de la península ibérica como una de las producciones más originales, más singulares y de los pocos elementos que nos pueden aproximar al mundo de la superestructura, de la religión, de la simbología durante la Edad del Hierro. La base fundamental de su funcionamiento probablemente fueron las aguas primordiales, aquellas que tienen la capacidad de renovación, de regeneración de los individuos. Y es algo que, por otro lado, tampoco debería resultar tan extraño porque no deja de ser la misma función que el agua del Jordán desarrolla para los cristianos en la ceremonia del bautizo. Asturias cuenta con un patrimonio extraordinario castreño. Y dentro de estos casos, desde luego, con ejemplos absolutamente singulares y de referencia para el estudio de este fenómeno, que sin duda ninguna pues, habrá de ocupar un espacio protagonista en los estudios sobre la Edad del Hierro en el futuro de la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Ángel. Sí. Gracias por esta exposición y por toda esta aclaración sobre el contenido de esta obra, y como es costumbre, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues es el momento. Bueno, parece que quedó todo más que claro, y además con el libro pues seguro que podrán profundizar mucho más en esta temática tan interesante que puede dar logros tan buenos para Asturias. Quería, antes de poner fin a esta presentación, disculpar la presencia del director del instituto, que bueno, por motivos personales pues no pudo acudir hoy a esta presentación. Y por mi parte solo cabe agradecerles nuevamente su presencia y dar el acto por finalizado. Muchas gracias.